Probando, probando. 1, 2, 3. A ver si alguien por ahí me puede contar si se me oye. Buenas noches. En Argentina. Estamos para un nuevo encuentro. Para disfrutar de un nuevo encuentro. Por lo menos es mi intención. Disfrutar no como una idea asociada al placer exactamente, pero sí disfrutar de la oportunidad de encontrarnos y sí también de celebrar el compartir la divulgación de las enseñanzas, que es mi deseo, es mi deseo. Siempre aclarando que la verdad divina es infinita, por lo tanto no puede ser enseñada ni aprendida en su totalidad, sino que se la va descubriendo a medida que uno avanza, progresa álmicamente, pero sin embargo ya existe un conjunto de leyes, bueno, existen desde que el universo se creara, así que esa oportunidad que tenemos de poder vivir esta experiencia en el marco de esas leyes es justamente lo que nos permite ir descubriéndonos, descubriendo las leyes, conociendo las leyes y principios de Dios, amando a Dios a través de esas leyes y principios y desarrollándonos en autoconciencia y autorresponsabilidad. Hola Anita, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Ahí anda mi hermana, Ana. Hoy, en realidad, en la semana se van perfilando, un poco lo dejo a la ley de la atracción, escucho lo que me va aportando y lo que va a nutrir lo que en definitiva es el encuentro del domingo. Y entonces estuve preparando la continuidad de lo que empezamos hace unos domingos con la fachada y la humildad, como habíamos quedado en el encuentro anterior, este órgano del alma que nos permite volver a ser como niños, recuperar esa capacidad de sentirlo todo humildemente. Pero bueno, pasaron 2 circunstancias que me invitaron a hacer una pequeña introducción que no estaba en los planes y que me fui animando a partir de los videos que fuimos compartiendo con Iván, la traducción que él hace y al mismo tiempo comentando. Y entonces me animé a empezar desde otro lugar, no planeado, entre comillas. Para quienes escuchen este video y no sepan, vivo en la ciudad de Fontana. Es una ciudad que está unida ya, en un momento fue la periferia de Resistencia, la capital de la provincia del Chaco dentro de la República Argentina, pero esa periferia ya no es periferia, ya estamos unidos, o sea que es un área metropolitana que incluye a Fontana, que es mi ciudad, en un radio, digamos, mayor de lo que es la capital. No solo está la capital, sino que hay otras 3 ciudades que son Vilé, Las Barranqueras y Fontana, que formamos parte del ejido completo. Y bueno, en Fontana esta semana hubieron 2 accidentes bastante, no sé si ya la palabra accidente de por sí no
no es que uno sea mayor que otro en envergadura, o sí, creo que para cada uno reviste una importancia de acuerdo a la significatividad que le dé, y a veces puede parecer pequeño, pero para alguien puede ser muy grande. Y en este caso fue movilizante porque fallecieron niños pequeños. En uno falleció un niño con su abuelo y en otro accidente falleció otro niño, ahora en este caso con un accidente ferroviario. Entonces iba caminando con mi hija y ella me dijo unas palabras que las voy a repetir porque siento que reflejan justamente lo que un gran número de personas considera al momento de enfrentarse a estas circunstancias dolorosas. Y ella me dijo, mamá, ¿por qué Dios se mete con los niños? Y realmente, más allá de que ahora puedo compartir la respuesta, me resultó sumamente elocuente el concepto de Dios que tenía en ese momento que ella me estaba ofreciendo, reflejado en su palabra, en su afirmación. Y también el verbo que utilizó, así como esa intencionalidad que reconoció como arbitraria, por decir, se mete, ¿no? Como una cuestión más así, sí, arbitraria. Y sentía que era un espacio importante para reconocer, justamente si bien hablamos de la humildad y estamos hablando de la fachada, para reconocer qué tan lejos estamos de Dios. En esas circunstancias en las que, bueno, ahora por ejemplo la familia del primer caso que cuento, la familia pide oración porque el hermanito del niño que falleció está grave, y estoy hablando sin saber la situación actual reciente, digamos, no sé en este momento a las 20 horas cuál es el estado de ese niño, y que su abuela pedía que no se lo lleve a Dios explícitamente en un estado, ¿no?, de Facebook. Pedía a Dios, no te lo lleves. Y de alguna forma mi intención al compartir este camino de experimentar la verdad divina tiene justamente como principal objetivo, no digo destituir, pero sí ofrecer ante el sistema de creencias falso que hemos edificado, que la humanidad ha edificado, basado en el miedo, ofrecer otra, no sé, no es versión, porque no es versión, es la verdad, y la verdad es una sola, y todos vamos a confluir en ella, sino que ofrecer otra oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad de volver a mirar, de poder detenernos un poco y volver a mirar. Esto hace, el volver a mirar hace que uno pueda identificar, por ejemplo, en esa expresión de Ana Paula, por qué Dios se mete con los niños, o en la expresión de la abuela, Dios, no me lo lleves a Martiniano. Resulta hasta contradictorio decir que uno puede tener fe en ese Dios, ¿no es cierto? Siento de alguna manera que la honestidad que reflejan sus palabras en cuanto honestidad, en cuanto a la concepción de Dios que se tiene, de un Dios que castiga o que sí, que condena, que no nos tiene al resguardo, o sea, que nos abandona de alguna forma también, ¿no? Y la sensación de impotencia, porque es básicamente lo que imagino que en ese pedido
con sufrimiento uno ya apela a lo que queda, ¿no? A lo que resta de la supuesta fe, que no es tal, ¿no? No es una fe, no es fe. Y quería empezar por ese lado porque honestamente es sumamente importante y siento que quizás yo ya abuela no lo pueda, eh, no lo pueda, no pueda educar a los que son mis hijos aquí en la tierra, hijos de Dios, en realidad de los que oficio como madre temporal en la tierra. No llego a ellos porque ya están con su libre albedrío, digamos, ya reconozco y respeto su libre albedrío y son adultos y son almas que están viviendo su propia experiencia de autoconciencia, de autorresponsabilidad o no. En realidad sí, pero pueden no ser conscientes de ello. Sin embargo, la idea de divulgar y compartir es justamente pensando en las generaciones de los niños y de las niñas que vienen, sobre todo en la oportunidad de ofrecerle una generación de adultos que sean capaces mínimamente de hacer un espacio a la verdad, digamos. Mínimamente digo como ese deseo, ese anhelo de imaginar que podremos ir acercándonos, hoy hablábamos de eso a la siesta con Iván, ¿por qué no imaginar que es posible que haya una generación que tenga la valentía de afrontar el miedo a la acción, como dice AJ, y que podamos, de alguna manera, comenzar a dar a conocer la verdad que es totalmente opuesta a lo que el mundo nos ha enseñado? Por eso esta educación en amor no la doy yo, no la da ni siquiera Jesús. Bueno, sí, Jesús la puede dar, es el único que la ha recibido y que la ha experimentado y que ha llegado a estar en armonía con la verdad y el amor en el siglo I, que la puede enseñar, es la única persona en la tierra que la puede enseñar, y Dios, digamos. Y ser educados por la fuente más elevada es la única alternativa a un mundo que está decidido a ir en contra de la vida misma. Es un mundo antivida el que estamos viviendo. Entonces quería leer, por ejemplo, una respuesta que le da J a una pregunta que le hacen un señor de por qué hay niños que mueren jóvenes. Entonces dice, la otra parte de la pregunta del caballero es por qué algunas personas viven 100 años mientras otras mueren muy rápidamente. Esto depende completamente de la condición emocional en la que está rodeada la vida de la persona. Hay varias influencias sobre el niño desde el mundo espiritual. Si la influencia del entorno en el que el niño encarna es de naturaleza negativa, entonces el niño atraerá enfermedades y accidentes durante su vida mucho antes de lo que normalmente podría ser, y por lo tanto fallecerá, como decimos, antes de tiempo. Decimos antes de tiempo porque tenemos una idea, ¿no?, de cómo debería ser. Si una persona ha tenido poca influencia, y esto es muy importante para poder comprender la idea anterior, fíjense en sentido opuesto. Si una persona ha tenido muy poca influencia de espíritus durante la mayor parte de su vida o encontrado aceptable la influencia de espíritu en su propia existencia, entonces durará mucho más tiempo en la tierra. La realidad es que ninguno de nosotros tiene la necesidad de morir. Todos tenemos la estructura genética capaz de replicarse a sí misma cada 7 años. Siempre y cuando no haya espíritus o emociones en nosotros interfiriendo en el proceso, tenemos la habilidad de vivir cientos y hasta miles de años en la Tierra. Es decir, que en realidad esto refleja el nivel de desconocimiento que tenemos y desarmonía con la verdad y el amor, porque nuestra vida es una lucha por la supervivencia, es decir, está totalmente basada en el miedo, en la desconfianza del Dios al que
hoy, no, en uno de los videos, AJ dice, las 2/3 de la tierra tiene un Dios, tiene una formación religiosa, tiene, digamos, una referencia, por decir, le pueden llamar con otros nombres, ¿no? Pero esa deidad para esa persona no representa la fe, no tiene la consistencia de la fe en la medida que yo pueda realmente confiar. Es por eso que frente a situaciones como esta que estamos viviendo de la pandemia, pedimos al Estado, por ejemplo, que nos resuelva. Cuando yo estoy no solo exigiendo al Estado, sino que además estoy agradeciéndole que hizo algo por mí, en principio estoy tercerizando mi responsabilidad, ¿sí? O sea, no me estoy haciendo cargo del miedo que siento, no lo quiero sentir y se mando la pelota para otro lado. Y por otro lado, le estoy diciendo a Dios, correte, nosotros nos vamos a encargar de esto. Y como verán, porque no sé si se dieron cuenta que no va a haber un final, digamos, como el que imaginamos de las películas y vivieron felices por siempre, entonces de alguna forma esta realidad que estamos eh, creando basada en el miedo, que estamos produciendo, incrementando, alimentando, tenemos para rato, o sea, tenemos huyendo del miedo y el dolor, estamos aumentando la cantidad de miedo y de dolor. Y entran los niños. Por eso también recuerdo que mi hermana me preguntaba en una conversación esta semana de cuál sería el propósito de esto de que las heridas, digamos, compartieran los padres en el momento de la concepción con los niños y a su vez esos niños en adultez a sus hijos y así. Entonces yo le contaba, no yo, que comprendí que a través de la enseñanza, en principio, que el Dios, que no lo conocía a Dios, en principio, lo primero que comprendí, que nunca tuve una relación con Dios en 49 años, en 50 años de experiencia en la tierra, no la tuve, porque los dioses, puedo decir en plural porque no eran Dios, eran, digamos, por ahí decir, figuras representativas, jamás tuvieron para mí la trascendencia que tiene en este momento el hecho de que ni siquiera estoy en relación con él porque no lo estoy, todavía debo de construir mi fachada con mayor, eh, con mayor fuerza, con mayor deseo, con mayor anhelo. Todavía no confío en el diseño, es cierto, me veo todavía cuando el miedo, puedo ver cuando el miedo elige por mí o yo cedo mi voluntad al miedo, mejor dicho. Entonces, de alguna forma, la verdad, mi verdad es que en este momento yo no tengo una relación con Dios todavía, pero sí tengo el deseo profundo de tenerla y por lo tanto ponerlo en primer lugar y además eh, conocer, empecé por conocerlo. Y cuando empezamos a conocer a Dios a través de sus leyes, que es lo que ahora estamos haciendo un poco con Iván, compartiendo algunos videos, se lo conoce y se lo ama a través de sus leyes, porque a través de sus leyes y principios sabemos lo que Dios siente y Él nos cuenta todo el tiempo. Y una de esas leyes es la ley de la atracción. Entonces la ley de la atracción que funciona, nuestra condición álmica, yo les hice un dibujito recién para mostrar, ¿no? A ver si puedo mostrar ahí. No quería soltar el micrófono porque a veces no se me escucha. A ver si puedo mostrar. Ahí está. Esta es nuestra alma, ¿no? Y nosotros tenemos una herida de una emoción causal. Puede ser desprecio, vergüenza. Yo escribí las mías, ¿sí? Yo sentí el desprecio un poco de papá. Lo recibo, digamos, y me di cuenta en realidad a partir del deseo de empezar a conocer la verdad y la vergüenza, en este caso de mamá, tanto en todos los sentidos, digamos, también de uno, como los complejos, ¿sí?
sentirse avergonzado de cómo uno es, de no atreverse a ser uno mismo, auténtico. Bueno, esas emociones, por supuesto que como vimos la vez pasada, no quieren ser sentidas y vamos creando capas de cemento, puse hoy de concreto en el estado, que nos separan de esas emociones. Estas emociones conforman el yo herido, que quedó herido y en la edad en que fue herido, y este bloqueo que hacemos, toda esta fachada que construimos, porque no queremos sentir, está consolidado por un sistema de creencias falsas totalmente basado en el miedo. Es una creación del hombre. La fachada es el yo creado por nuestro entorno, por la familia, por la sociedad, por las instituciones. La fachada es un yo falso, digamos. En realidad los tres yoes son uno. Siempre es el alma, siempre está el alma. El alma domina todo. Y justamente como el alma lo domina todo, es que esta circunstancia, ven acá, no van a ver muy bien porque este es un machetito para mí, dice que en las heridas que yo tenga voy a tener compañía de espíritus. Se llaman desencarnados porque ellos ya abandonaron su cuerpo físico, pero están con su cuerpo espiritual. Que han quedado pegados a la tierra, ¿sí? Porque no están al servicio de la verdad divina. A veces incluso ni siquiera creen en la vida después de la muerte. Tienen malas intenciones porque están enojados principalmente con Dios, pero aunque puede ser que no lo reconozcan, están enojados con la vida, de alguna forma, ¿no? Son adictos, o sea que los espíritus que me estén acompañando a mí están relacionados a mis adicciones y a mis heridas emocionales también. Y lo último que escribí es que la condición rechazan o niegan, me faltó una palabra ahí, la condición real de su alma. O sea, no reconocen, o sea, no hay humildad. ¿Cómo yo me puedo librar o cómo se puede librar incluso a los niños de esos espíritus? Y realmente enseñándoles, acompañándoles con una educación en amor que esté en armonía con la verdad, el amor y la humildad. Los niños tienen, por eso dijo Jesús en el siglo I, dejad que los niños vengan a mí, porque en realidad los niños son humildes y son espontáneos, sienten lo que sienten, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos de a poco, que ya lo habré dicho en varias ocasiones, mutilando eso. Lo que hacemos es contribuir a la fachada realmente, digamos, en base al miedo, a la idea de jerarquía, con juicio, superioridad, inferioridad, jerarquía en cuanto a ser más que o menos que. Y vamos de a poco alejándolos totalmente de lo que sienten, alejándonos, porque fíjense ustedes, y me sigue asombrando cada vez que lo digo. Yo el año antepasado hacía vivos y acompañaba procesos de personas, pero miren lo que yo tenía por dentro y miren lo que yo estaba sin procesar y estaba absolutamente en la fachada y incluso eran falsedades, de alguna manera era una forma de conmiseración, o sea, era de compartir una, una falsa una falsa estima, o sea, no es amor de ninguna forma. Ahí le respondo a Silvina. Gracias, Silvi. Hola, gracias por tu visita. ¿Son adictos a qué? Bueno, es importante esta pregunta que hace Silvina porque también contribuye a abrir el concepto de adicción. Muchas de las palabras que usamos, de los conceptos que se utilizan en la verdad divina, difieren bastante de lo que nosotros consideramos que es. Por ejemplo, de la fe, lo que consideramos fe para Dios, desde la perspectiva de Dios, no es lo que hacemos. En realidad no tenemos fe, en realidad tenemos resistencia a la fe desde la perspectiva de Dios.
Desde la perspectiva de Dios, no conocemos el amor, no amamos ni nos amaron, por lo tanto. Entonces no conocemos el amor, porque el amor no es lo que creemos que es. Desde la perspectiva de Dios tampoco conocemos la verdad y bueno, lo que hicimos fue inventarnos definiciones propias. Y la adicción es cualquier actividad que yo utilice, incluso puedo ser adicto a una relación, cualquier actividad o relación, relaciones adictivas de codependencia, porque hay adicciones físicas que sí tienen que ver con las sustancias que llamamos acá en la tierra, digamos, acá llamamos adicciones. Pero también están las adicciones emocionales, que son invisibles y que están legítimamente, que son válidas y que las usamos todos. Por ejemplo, la relación con el padre de mis hijos fue una adicción, fue una relación de codependencia. Yo contribuía a que él no sienta alguna de sus heridas y él contribuía a que yo no sienta algunas de las mías. Por lo tanto, era una relación de codependencia. Por eso mis hijos también nacieron heridos y ahora están manifestando esas dificultades, si se quiere, para poder incluso con ellos mismos velar por ellos mismos y acercarse a ellos mismos, a su verdad personal primero, para poder después acercarse a la de Dios, que eso es, si ellos lo quieren o lo eligen. Entonces, esas adicciones son las que mantenemos. Puede ser una adicción al trabajo, a trabajar todo el tiempo, al hablar todo el tiempo, que era una de mis adicciones también. ¿Qué puede ser otras adicciones? Hay un montón, con el televisor, con el celular, con el café, con cualquiera de las actividades o personas que representen una necesidad. Digamos. Esa es el concepto. Pero ¿por qué necesidad? Porque yo no estoy queriendo sentir algo, entonces hago esa actividad. ¿Sí? También puede ser viajar, necesito viajar, no quiero volver a mi casa. O bueno, lo que represente sí como una cierta desmesura, entonces evidencia que hay una adicción. Y a mí me pasó, por ejemplo, que no sé si te vas a acordar, yo te sigo hablando, Silvi, pero bueno, Anita también veo que está ahí. Cuando empecé los vivos, eran a las 18 y estaba Iván acompañándome, Iván de España, que es a través de él que conozco la verdad divina. Y cuando Iván no podía estar, yo sentía miedo. O sea, es lo que aparece. O empezás a sentir el miedo ay, no voy a poder sin esto, o te enojas. Digamos, la ira revela cuando no está satisfecha la adicción, lo que le pasa a cualquier adicto o adicta, cuando no puede satisfacerla, aparece la ira. Y bueno, por ejemplo, yo me di cuenta que, claro, ya estaba convirtiendo en una adicción o una necesidad el hecho de que Iván pudiera estar o no acompañándome. O sea, era como que, ay, no, sí, esa sensación. Por eso es una tendencia natural a convertir en adicciones porque constantemente estamos huyendo de lo que sentimos. Eso es constantemente. Y volviendo al caso de los niños, entonces, ¿por qué uno, de alguna manera, cómo comprender esta realidad tan dura y de qué forma poder contribuir? En principio, reconocer que no sabemos de las leyes, o sea, todo lo que creemos vivir, los accidentes, que también lo voy a enlazar cuando suba este video al canal de YouTube, en la descripción voy a enlazar el que viene muy bien ampliar los accidentes desde la perspectiva de Dios, que no solo no son accidentes, o sea, no existe el azar en principio en el universo, en los secretos del universo. AJ nos comparte la verdad divina y hace un paneo general panorámico. AJ es Miller, quien dice ser Jesús, y nos cuenta que no existe el azar. Está absolutamente todo, pero todo, eh, en un marco lógico perfecto, desarrollado en un marco lógico perfecto. Por lo tanto, ese esfuerzo que hacemos nosotros, porque por favor, salvar, o sea, como que nosotros
interpelamos, pero si nosotros no participamos desde nuestra voluntad involucrándonos en el proceso, Dios no va a responder a un pedido, el que, bueno, yo tiré el cascote y escondí la mano. Y digo, ay, por favor. No lo puede hacer, no lo va a hacer porque Él nos ama. Y como Él nos ama, de verdad nos ama, el amor verdadero, no asume ninguna responsabilidad que nos corresponda a nosotros, porque sería de alguna manera no solo pasar por sobre nuestro libre albedrío, sino que además anular en nuestra alma tenemos el diseño de la autorresponsabilidad y de la autoconciencia, o sea, anular el propósito de nuestra experiencia, que fue venir justamente a esta tierra, nacer, para poder desarrollar el alma. Entonces, él, vieron cuando nosotros le decimos a los hijos, correte, yo no más voy a hacer. Lo que hacemos ahí es inhabilitar una oportunidad para el aprendizaje, para el desarrollo, para el crecimiento. Dios no va a hacer eso con nosotros. Y aunque resulte muy doloroso, imagino, para esa abuela, para esa mamá, eh, las circunstancias que estemos viviendo, resulta imperativo, diría, pero no, porque Dios no opera de esa forma, pero sí, de alguna manera, no sé si la palabra sería urgente, que uno pueda comprender, en principio, no uno, que podamos comprender, que podamos difundir y compartir lo que es la muerte en realidad y cómo operan las leyes, que es lo que estamos haciendo un poco en el grupo. Está haciendo Iván desde su lugar y yo un poquito más tímidamente. Y quería compartirles eso que les acabo de decir. Uno de nuestros principales temores es el miedo a la muerte y muchos de nosotros no estamos necesariamente temerosos de la muerte, pero sí temerosos de la pérdida que crea la muerte. Esto es porque no tenemos claro el entendimiento acerca de nuestro estado espiritual. Cuando ya no hay ningún temor a la muerte, también no hay ningún temor al mal. Y esto hace que una persona permanezca firme en los principios del amor. Mientras estoy firme en los principios del amor, no puedo ser influenciado por el mal. Ahí están los espíritus. Pero la única manera en que puedo estar firme en los principios del amor es liberando mis miedos. Mientras yo tenga miedo, puedo ser manipulado. Es la principal causa de que el mal se haya perpetuado en el planeta. Dios está tratando de mostrarnos a través de esta experiencia que si no estamos dispuestos a hacer frente a nuestros miedos por el bien de nuestros hijos, entonces, ¿por quién vamos a estar dispuestos a hacerle frente? Si estamos dispuestos a permitir que nuestro miedo permanezca en nosotros y observamos el daño en nuestros propios hijos como resultado de eso, y aún así no estamos dispuestos a afrontar nuestro propio miedo, ¿cuánto amor es lo que realmente tenemos? Entonces yo sé que en este momento, con la circunstancia en la cual está, y tampoco es un momento oportuno, me encantaría muchísimo poder hablar con las personas que atraviesan ese dolor, invitándolos a transitar la experiencia desde otro lugar. Porque también, ¿qué pasa? Generalmente, tengo que mirar la hora porque, estoy bien, porque se me rompió mi computadora. Generalmente, ¿qué le ponemos a las personas que atraviesan esto? Ya sea al que ponen la cintita negra, publica que falleció alguien y fuerza, fuerza, fuerza. A la abuela también esta que puso el Estado, fuerza a la familia, fuerza a la familia, fuerza a la familia, fuerza y resignación en el caso de la muerte. Y es sumamente contradictorio porque si yo estoy desgarrado, absolutamente desgarrado de dolor, digamos como así, exagerando, digamos, poniendo así como en un tinte tangible, así dramático, sí, muy dolido, procesando esta experiencia, ¿no? Desde incluso la concepción de que la muerte es el final, qué sé yo, o nos volveremos a ver, pero en esa fe que en realidad no creo que nos volvamos a ver,
porque si no, si yo digo nos volveremos a ver, y realmente creo que nos volveremos a ver, no estaría tan profundamente destrozado. No, no digo que no voy a sentir dolor, pero no sería de una forma tan desgarradora. Pero cuando nosotros podemos compartir y contar que la experiencia de incluso a los niños, decir que este es nuestro cuerpo físico, enseñarle a asumir la responsabilidad por su cuerpo físico, por su cuerpo espiritual, por el alma, por procesar las emociones, por conservar la humildad que ya tienen cuando nacen, por sanar yo como mamá mis heridas, también compartir con el papá en la misma perspectiva, trabajar juntos. En realidad ya desde el diseño se suponía que un hijo iba a venir eh, como producto de un deseo amoroso de tener un hijo, y en el caso, bueno, en mi caso no fue así que ya está como en desarmonía desde el principio. Pero si uno pudiera en ese momento que se da cuenta, asumir la responsabilidad, que sí lo puede hacer, no es si uno pudiera, si uno escogiera, perdón, si uno escogiera empezar a pasar a la acción y a poder decir, bueno, sí, voy a hacerlo, a desearlo, a empezar a involucrarse, a comprometerse con la verdad, todo cambiaría. Y simplemente yo lo haría sobre mi alma, digamos, sobre mis heridas, y a su vez cada uno sobre sus heridas, porque tampoco se trata de que yo ahora asuma por mis 5 hijos en realidad, porque hay un aborto, no, ni siquiera por el padre, simplemente es yo sobre mi espacio, hacerme cargo, y a su vez ellos si lo eligen, porque son adultos también, si lo eligen. En este caso Ana Paula, que es la más chica, que está compartiendo un poco conmigo y vamos conversando, que fue la que me hizo esta pregunta inicial, lo pude hablar con ella. O sea que si estos niños estaban en un ambiente, los niños que fallecieron en el accidente, de desarmonía con el amor de todo el entorno, hablo de todo el entorno, si las heridas de los padres que digamos, ellos transgeneracionalmente a través de la concepción recibe el niño, son incrementadas en su experiencia también, o sea, sus propias heridas. A eso se le suma la influencia de los espíritus y el rechazo de la verdad. Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir que nos vamos o que tenemos determinadas prácticas religiosas, o que hacemos, pero cuando realmente vemos que a través de las leyes, porque es muy simple, o sea, es 24/7, todo el tiempo estamos recibiendo la oportunidad, estamos recibiendo la verdad eh, desde Dios con sus leyes. El propósito de las leyes era ese, es ese. O sea, hacernos saber cómo está la condición de nuestra alma. Y si nuestra alma está en una condición que realmente ya tiene cierta extrema desarmonía, aparecen las enfermedades, por ejemplo, y algunas son así como más leves, otras son bastante más fuertes, intensas, recordando de alguna forma la oportunidad que tenemos de darnos cuenta de cómo estamos, porque consideramos que esto somos, entonces claro, se termina, poca vida, poco tiempo, tengo que correr, todo opuesto a la oportunidad que tenemos de poder prepararnos para la transición, que es un poco lo que venía hablando en los encuentros anteriores. Es decir, tenemos la oportunidad, sabemos, ¿sí?, que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo espiritual, que somos alma, que el alma lo domina todo, pero que en realidad lo que tenemos, digamos, como más finito, por decir, o sea, que tiene un tiempo menor, que es el cuerpo físico, lo podemos cuidar y bueno, si estoy en armonía puedo vivir cientos y miles de años. En uno de los, bueno, no creo, no lo marqué, Jesús dijo que en los primeros siglos de la tierra, cuando la tierra no estaba tan dañada,
había espíritus que vivían miles de años en la tierra, porque la armonía también del entorno, y hablo entorno como todo el planeta, como un gran ecosistema gigante, también tiene que ver. O sea, imagínense hasta qué punto un niño o una niña es eh, cuidado o descuidado en ese sentido a través del uso de nuestra voluntad en desarmonía. Y cómo, justamente el tema que venía a desarrollar hoy, pero que ya va a quedar corto para esto, es cómo teniendo la oportunidad de escuchar la verdad, porque es justamente lo que más rechazamos, tenemos un rechazo explícito a la verdad. Y está relacionado con la humildad, pero puntualmente, y acá dice Jesús, tenemos resistencia a la verdad divina. Y esas escalas de resistencia oscilan entre dolor y placer, por ejemplo. Yo quiero agarrar el micrófono por las dudas, si no se me escucha. Esto también lo desarrolla J en un video y dice, la escala dolor y placer, y está desarrollo primero, dolor y placer, porque huimos del dolor, lo rechazamos y nos refugiamos en el placer. Por eso el mundo del entretenimiento, todas las oportunidades que tenemos de con un efecto narcótico poder diluir la experiencia, rechazar el dolor, y a veces hasta podemos tolerar el dolor físico, pero paradójicamente, por ejemplo, yo que tengo un tatuaje, que por decir que ahora sé que es pecado, pero el dolor físico podemos llegar a tolerar cierto grado de dolor físico, que podemos asociarlo al placer, fíjense la distorsión, pero también el modo huida de otra cosa, o sea, ese dolor de alguna manera, paradójicamente el dolor anestesia ese dolor emocional que no quiero sentir. Y también el placer, pero el placer, ¿qué nos pasa en un alma? Que no sé si recuerdan cuando yo hablaba de cómo yo suprimí mi alma durante tanto tiempo, cuando el alma, que uno de los principios es el de supresión, suprime el dolor, también suprime el placer. Por lo tanto, yo creo poder alcanzar cierto nivel de placer como para que me garantice que no sienta el dolor, pero como no alcanza porque el alma trabaja a medias, o sea, tiene reducida su capacidad por el uso que hago desarmonioso y a largo plazo de la supresión, suprimo. Entonces, claro, el alma comienza a incluso a achicharrarse y claro, yo pretendo después sentir placer. Con ese mismo alma que está achicharrada, yo pretendo sentir placer y no va a ser tal. Entonces busco más placer, busco incrementar porque necesito sentir, pero como no lo estoy sintiendo y como tengo tanto miedo al dolor y va a venir el dolor si yo corto el placer, busco más placer. Y esa es la cadena en la que estamos ahora. Así que si no es tomar, es fumar, si no es fumar, es el sexo, si no es el sexo, es, qué sé yo, no sé, por decir las actividades, las redes sociales, o sea, todo, algo incesante, la procrastinación, no me sale la palabra, eso sí, la distracción constante, entre comillas, placentera. Y después vamos al miedo y verdad. Y acá nos quedamos un poco más, porque justamente de esto se trataba el vivo de hoy, ¿no? Quería hablar de la humildad y cómo en realidad la resistencia a la verdad también está dada porque es la escala miedo-verdad. Y esto de escalas es directamente proporcional, o sea, así, ¿no? Más verdad, menos miedo, ¿sí? Más miedo, menos verdad. Estamos hablando desde la perspectiva de Dios. En principio porque la verdad divina, o sea, la verdad de Dios, no es, no creó el miedo, o sea, no consideró el miedo, ¿no? En la creación del universo de Dios, que es este dibujo que tengo acá atrás, no está el miedo, no, nunca. O sea, Dios tiene como dos principios fundamentales, la verdad y el amor.
y ninguno de los dos son compatibles con el miedo. Si hay miedo, no hay amor y no hay verdad, porque el miedo es falsedad, ¿sí? El miedo es falsedad y es una creación humana. Entonces, por lo tanto, al ser incompatibles, sí o sí, la escala se da de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que igual el otro domingo voy a profundizar más. Estoy buscando el dibujo del otro. Justamente los obstáculos para desarrollar la humildad tienen que ver con la normalización basada en el miedo. Vivimos en una sociedad que ha normalizado el miedo. Lo pueden ver, ¿no? Vivimos con miedo, pero no es el problema solamente el miedo, digamos, en cuanto a que lo experimentamos, sino que lo almacenamos. O sea, no atravesamos el miedo, lo almacenamos o lo proyectamos hacia afuera. Entonces, ¿qué significa eso? No es como una papa caliente, ¡ting!, la tiro para allá, ¿no? Que siga la corriente, que me responda el otro, que hablábamos un poco con el tema del Estado. Quiero que otro lo resuelva, que otro me quite el miedo, ¿sí? Y además, de alguna forma, la palabra normalización representa que ya es natural. Por lo tanto, dejamos de verlo. O sea, está naturalizado. Y lo que está naturalizado para nosotros es justamente uno de los aspectos, una facilidad, un facilismo para que siga y se incremente y se alimente más, porque realmente no nos podemos detener a mirar lo ilógico, porque por más cualquier argumento que querramos tener, es sumamente ilógico el mundo en el que vivimos. No es posible. El nivel de incoherencia que alcanzamos, el nivel de contradicción que tenemos es admirable, porque estamos absolutamente decididos a ir por nuestra cuenta. Un poco como lo cuentan en el libro ¿Cuál es tu tesoro?, en que hablan de que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y que Dios, al crear el universo, generó, o sea, vieron el alfarero, el artesano, ¿no?, del barro, que tiene la base giratoria y que va con la mano moldeando. Bueno, ese Dios que nosotros no aceptamos, rechazamos, y que creó, ahora les voy a compartir una lectura muy linda, creó el universo para el alma. Ese Dios quedó afuera de nuestra versión de la vida está afuera, o sea, somos, deja nomás, como les decía hace un rato, yo me encargo de esto. ¿Y qué hacemos eso? El barro quiere moldear al barro. El barro quiere moldear al barro, o sea, yo le digo al alfarero que yo me voy a hacer cargo. Por supuesto que no falta describir demasiado que el estado en que nos encontramos y se encuentra el mundo es absolutamente ilógico, digamos, insostenible. Esa es la palabra, es insostenible. Incluso es muy probable, no es probable, no, es predecible, porque lo que va a seguir, lo que va a suceder, porque saben, de alguna forma, todo es cíclico, ¿no? En el universo, y así funciona como todo en la naturaleza. Es natural que haya un ciclo, y es natural que se regenere, y es natural que se transforme y que cierre uno y emerja el otro. Y es muy probable que un cierre de ciclo ocurra, que nos estamos llevando a eso, para necesariamente, incluso esta circunstancia del aislamiento, de alguna manera ofrecía esa oportunidad de reflexión en cuanto a démonos cuenta de lo que estamos haciendo, porque al momento de parar, si bien recuerdan, se pudieron ver estadísticamente la disminución del impacto negativo, por ejemplo, en el daño, no me sale la palabra,
climático, eh, y cómo de alguna manera está absolutamente revelado con un año de parar algunas cosas. Esa es la belleza de las leyes de Dios. Esa me refiero a la posibilidad de ser absolutamente predecible. Dios no juega a amenazar, ni juega a no sé lo que sigue, después veremos. No hay incertidumbre en ese sentido, no hay desconfianza, no hay dudas, no hay confusión. Es muy claro. ¿Y qué nos permite lo predecible? Así como en algún momento a las sociedades primigenias les permitió cultivar y les permitió utilizar los ciclos a su favor, digamos, lo que estamos haciendo ahora deliberadamente es todo lo opuesto. Y entonces las intervenciones a las que estamos recurriendo, que son inventos del hombre, ese hombre, digamos, como representativo de humanidad, airado y enojado y rebelado con Dios, con la vida, no están resolviendo en lo más mínimo, aunque parezcan que me dan esa supuesta tranquilidad. En realidad estamos incrementando por generaciones el dolor. Y lo más probable es que si estas circunstancias terminan siendo drásticas, también le echemos la culpa a Dios, ¿sí? Que Dios castiga, porque siempre estamos fuera, ¿no? Siempre estamos fuera en cuanto a responsabilidad y a ver en qué nivel estoy participando de las circunstancias y de las consecuencias que estoy viviendo. Entonces, esta normalización que les decía, que es del miedo, tiene varias aristas, por eso tengo que mirar la hora, perdón, para no irme tanto. Igual lo voy a seguir, sí, me queda muy poquito. Voy a seguir en el próximo. La idea principalmente es poder comprender que estamos contribuyendo a una sociedad que está basada en el miedo y que no es, no van a entender el cuadro porque lo tenía que desarrollar todo. Que es un sistema de creencias, digamos, no es un solo aspecto, eso quería decir, no es en un solo aspecto que estamos, porque las verdades, la verdad divina, pero que la verdad absoluta e infinita, porque la verdad de Dios es absoluta e infinita, es la verdad. Y por lo tanto, la verdad tiene la particularidad de atravesarlo todo, de ser coherente, de ser, al ser una, que todos vamos a encontrarnos ahí. Y además, estaba por decir algo, ahí lo tengo anotado, que atraviesa todos los ámbitos, tanto el físico como el espiritual y como del alma. O sea que no es posible parcializar, no hay verdades a medias, ni hay verdades que en esto funcionan y en esto no, que son propias de las verdades en la tierra, las verdades que no son verdad. Y lo otro que quería decir, hay verdades universales y hay verdades personales. En estas cuestiones sí, yo puedo tener grabada en mi alma falsedades que tomo como verdades, pero que cuando conozco la verdad absoluta quedan destituidas, ¿no? De alguna forma se puede reconocer que era una falsa creencia, pero que sí las tomo como verdades. ¿Cuál sería la alternativa a todo esto? En principio, que quería, por eso hice esa introducción pensando un poco en estos accidentes que ocurrieron y quería compartir que el último de los argumentos, que apatía y deseo que tenemos para la resistencia a la verdad, que también se perciben con esta simetría, ¿no? A mayor apatía, menor deseo, a mayor deseo, menor apatía. Es el deseo. El deseo es el motor que mueve todo. El deseo naturalmente en el alma
tenemos el principio, hay una ley, está la ley del deseo, y el deseo se desarrolla desde el alma con la responsabilidad. Digamos, deseo y responsabilidad son como dos caras de una moneda. Y de alguna forma podemos imaginar, como decía en algún momento hoy, que es posible un cambio. Dice Jesús que si una persona que es Él, en armonía con la verdad y el amor, aquí en la tierra, pudo estar en relación con Dios, o sea, llegó a la esfera 8 con el cuerpo físico. No había muerto, todavía llegó a la esfera 10, creo, con el cuerpo físico. Y estaba en relación con Dios, en armonía con la verdad y el amor, por supuesto. Tenía, no sé, 33 años, no me acuerdo, 40, no me acuerdo cuántos años cuando falleció. Si esa persona pudo lograrlo hace más de 2000 años y es recordada hace más de 2000 años, imagínense lo que sería si logramos que 1110 más alcancemos ese estado. Y me incluyo, pero ya no sé si aquí en la tierra es, pero puede ser, ¿por qué no? El alma que está en armonía, el alma que está en armonía con la verdad y el amor, no envejece, no envejece. El envejecimiento, las arrugas, bueno, el deterioro, las enfermedades, vienen justamente por la desarmonía. Un alma en armonía con la verdad y el amor tendría un cuerpo hasta la adultez, digamos, sería un cuerpo de los 25 años más o menos, por dar un promedio de aspecto, ¿no? De fisonomía. No habría envejecimiento, no habría, incluso el otro día en un video comentábamos que el llorar, que lo cuenta AJ, es la mejor crema antiarrugas que hay. Y como de alguna forma en nuestra lucha, ahí está de nuevo el barro que quiere moldear al barro, contra el envejecimiento y nos vamos y luchamos contra la ley de gravedad y que se cae todo y que el gimnasio, yo tomaba energizantes, mamá me compraba, tomaba ginseng para aguantar el ritmo que llevaba y notablemente ahora, por ejemplo, me levanto, tengo una rutina, digamos, diaria, pero no duermo siesta. Antes era también una falsa creencia, ¿no? Que necesitaba ese energizante para poder continuar trabajando, pero también estaba haciendo cosas que no me gustaban, así que era lógico que había mucho esfuerzo ahí en esa vida, en sostener esa vida. Por lo tanto, claro, uno recurre a ese tipo de medicamentos, sería como aditivos, o sea, agrega cosas porque no puede sostener la incoherencia naturalmente el cuerpo, refleja la condición del alma y uno entra en discusión con uno mismo en ese sentido, porque uno se lleva a eso, ¿no? Y se obliga, se somete. Y quería compartirles algo, a ver, para cerrar. Bueno, todas las leyes de Dios se basan en el amor. Todas y cada una de las leyes de Dios, desde la más pequeña que afecta a nuestra vida física hasta la más grande que afecta a nuestra vida álmica, están basadas en el amor. Tiene sentido lógico educarse en amor y en particular en el amor de Dios. Y acá quería ver que esto es muy hermoso. La manera en que Dios diseñó el universo fue que Dios diseñó primero todas las leyes. Este es precioso. A mí esto me emociona mucho. La manera que Dios diseñó el universo fue que Dios diseñó primero todas las leyes que gobiernan el universo. Así que antes
de que el universo existiera, en realidad las leyes ya estaban establecidas. Ahora, la mayoría de estas leyes y lo más poderoso de estas leyes están gobernando el alma humana. Esto quiere decir que Dios, antes de que Dios creara el universo, sabía que Dios iba a crear el alma humana. De hecho, el universo ha sido creado para que el alma humana exista. Es como el área de juego para los humanos. Entonces, primero necesitamos entender que Dios hizo este gran conjunto de leyes que gobiernan la existencia potencial del alma. Dios creó el alma humana y luego creó el universo para que el alma humana lo pudiera usar como campo de juego. Es muy triste, es muy triste. Pero sí, seguramente vamos a darnos cuenta. Voy a poner un poco de fe ahí. Ay, un poco de fe, porque realmente es lo que impulsa a compartir esto, ¿no? Es muy triste ver que su deseo era sumamente amoroso y lo sigue siendo, sí, por eso las leyes están todo el tiempo tratando, dice que es un sistema a prueba de tontos, porque están tratando las leyes de enseñarnos realmente hacia dónde ir todo el tiempo. No hay un espacio donde las leyes de Dios no nos acompañen. La verdad es que la realidad es que la manera en que Dios ha creado el universo es tal que cada marco, si quieres, el marco universal, el cual son leyes que gobiernan al alma y gobiernan el universo, y la interacción del alma con el universo es un factor muy importante. Estas leyes no pueden ser rotas, siempre están en operación. Se imponen a sí mismas sobre el alma humana sin importar qué tan lejos llegue el alma fuera de armonía. Las leyes están tratando de corregir el alma humana de vuelta, la armonía. Este es el hermoso sistema que Dios creó, un sistema infalible. No importará que tanto llevemos el alma humana fuera de la armonía, a través del ejercicio de nuestra voluntad. El marco de la ley del universo en el cual vivimos nos está jalando, intentarnos jalarnos de vuelta a la armonía. Es un sistema autocorrectivo, eventualmente dándole suficiente tiempo a cada uno de los individuos en el universo, serán puestos de vuelta dentro de la armonía con las leyes universales de Dios. Así que bueno, ahí está. Muchas gracias. Esto a mí me enternece, me da, sí, un poco de tristeza. Capaz mi niña pensando en el campo de juego. Sí. Muchas gracias. Gracias. Seguimos el otro domingo.